comienzo a esta webinar que hemos organizado con con mucha ilusión el grupo de demencias de la Sociedad Española de Geriatría junto con el grupo de Tecnología y Silver Economy, de la que es coordinadora Isabel Rodríguez, que es una de las ponentes. No voy a quitar mucho tiempo para que para que no se prolongue. Y bueno, hemos dividido esta sesión como en dos grandes grupos. Primero nos va a hablar, bueno, en tres, nos va a hablar Isabel sobre envejecimiento saludable y tecnología, y luego va a haber otras dos mesas, una de ellas hablando de la aplicabilidad de la tecnología en el deterioro cognitivo, en la que van a participar Carmelo Gómez Martínez, que es enfermero del grupo de demencias de la sociedad, y Patricia Pérez Rodríguez, que es médico geriatra del grupo de gerotecnología. Un segundo bloque va a hablar de la utilidad de la gerotecnología en los cuidados de las personas con demencia. Y para ello vamos a contar con la colaboración de Mercedes Fernández López del grupo de demencias y con Chen-Hui Chen, que es del grupo de gerotecnología. Por último, haremos una discusión y cierre. Sí que vamos a hacer después de cada presentación, va a haber un tiempo para preguntas. Así a mí también me da tiempo un poquito para poner la presentación y no estar ahí todos expectantes de todos mis errores. ¿Vale? Entonces, bueno, sin más comienzo, ¿vale? Sin más entretenimiento. Voy a compartir la pantalla con la presentación de Isabel. ¿Vale? Vamos a empezar y me silencio, ¿vale? Buenas tardes a todos. Soy la doctora Isabel Rodríguez, médico. Belén, perdona, creo que si te silencias no se oye la presentación. Una adecuada combinación. Para ello seguiré. Buenas tardes a todos. Soy ¿Sí? la doctora ¿Ahora Isabel sí? Rodríguez, médico geriatra del Hospital Clínico Ahora San sí. Madrid y coordinadora del grupo de trabajo de Silver Economy y Gerontotecnología de la SEG. En primer lugar, agradecer a las organizadoras de esta webinar, la doctora González Clara y la doctora Moral Cuesta, el haber contado con nosotros para la misma. Y sin más, doy ya paso a mi charla, la cual he titulado Envejecimiento saludable y tecnología, una adecuada combinación. Para ello seguiré este índice. Hablaré primero qué es más importante en las personas mayores, ¿no? Si la cantidad o la calidad de vida, para dar paso al término que se ha acuñado como envejecimiento saludable y por último, cómo nos pueden ayudar las herramientas tecnológicas en este ámbito. Bueno, como ya todos saben, se está produciendo un envejecimiento poblacional a nivel de la SEG. Vale, vais a perdonar que no va la pantalla. Las organizadoras de esta webinar, la doctora González Clara y la doctora Moral Cuesta, el haber contado con nosotros para la misma. Y sin más, doy ya paso a mi charla, la cual he titulado Envejecimiento saludable y tecnología, una adecuada combinación. Para ello seguiré este índice. Hablaré primero qué es más importante en las personas mayores, ¿no? Si la cantidad o la calidad de vida, para dar paso al término que se ha acuñado como envejecimiento saludable y por último, cómo nos pueden ayudar las herramientas tecnológicas en este ámbito. Bueno, como ya todos saben, se está produciendo un envejecimiento poblacional a nivel mundial, tanto es así que la OMS estima que en el año 2050 habrá unos 2.000 millones de personas mayores de 60 años. Si nosotros analizamos la esperanza de vida que tenemos a los 65 años, podemos observar cómo España, que somos aquí en naranja, respecto a las mujeres, tenemos una esperanza de vida de unos 23 años a los 65 años, los hombres un poquito menos, en torno a casi 20 años, pero sin embargo cuando analizamos cómo son esos años de vida, ¿no? En función de años de vida libres de discapacidad a los 65, caemos bastante. De esos 23 años de esperanza de vida a los 65 años de las mujeres, solo 11 van a ser vividos libres de discapacidad y en los varones un poquito más, 11,5.
Con lo cual esto nos lleva a preguntarnos cuál es el auténtico problema a día de hoy, ¿no? Longevidad, es decir, cantidad de vida versus función, versus calidad de vida, ¿no? Yo estoy convencida que si preguntamos a las personas mayores qué prefieren, vivir más o vivir mejor, probablemente todos prefieran vivir mejor, ¿no? Vivir como este señor de 92 años, alpinista que sigue escalando. Pero es que además hay un concepto importante, ¿no? Que es que cada especie tiene establecido ya a nivel biológico un límite de años de vida solo por pertenecer a esa especie, ¿no? Y en los humanos la verdad es que estamos bastante cercanos a ese tope de vida que se estima alrededor entre los 115, 120 años. Este es un artículo que se publicó hace ya unos años en el Nature y que, bueno, pues la verdad bastante interesante al respecto, ¿no? Por supuesto, pues todo este proceso, ¿no? A nivel de deterioro funcional que vamos a ver y que nos va a marcar la diferencia un poco entre la foto que veíamos a la izquierda en la diapositiva anterior del alpinista frente a la derecha del paciente, de la persona que estaba en silla de ruedas, no es algo que normalmente se suele producir de golpe, sino de una manera continuada, ¿no? Que es lo que llamamos el continuum funcional, en el cual, pues, bueno, intervienen diferentes órganos y sistemas, se producen daño a diferentes niveles, tanto a nivel molecular como a nivel celular o sistémico, y eso se va a traducir en un cambio en la situación funcional. En este espectro que es tan amplio como pueden ver aquí, ¿no? Este es desde la robustez hasta la discapacidad y finalmente la muerte, tenemos una ventana muy importante de actuación que es esta de aquí, que es la fragilidad, que digamos que se pudiera definir como la antesala de la discapacidad, siendo además algo que es potencialmente reversible, con lo cual sobre lo que podemos actuar. Así pues, cuando ya parece, ¿no?, que ha quedado claro que es más importante la calidad que la cantidad de vida, ahora la siguiente pregunta, el siguiente paso es, ¿y qué es más importante en las personas mayores, la enfermedad o la función o el deterioro funcional? Bueno, pues sí que se sabe que a medida que vamos cumpliendo años, la enfermedad va perdiendo poder pronóstico y va ganando cada vez más fuerza la situación funcional, haciendo por tanto que el manejo de las personas mayores y por tanto los sistemas sanitarios tengan que cambiar para adaptarse a las necesidades reales de las personas mayores y así cubrir lo que ellos necesitan. Pero es que además, cuando analizamos los costes, podemos ver cómo las personas mayores que son frágiles, es decir, que tienen un deterioro a nivel funcional, son solo el 8,6% de la población, que sin embargo van a ocasionar el 40% del gasto total sanitario, pero que lo bueno es que ese 51% del gasto es potencialmente prevenible, es decir, que siendo el menor grupo de población ocasionan o gastan el mayor coste a nivel sociosanitario, pero que también es el mayor grupo donde se pueden prevenir esos costes y por tanto reducir. Por lo tanto, el objetivo es conseguir una compresión de la morbilidad y con ello una longevidad óptima, es decir, vivir más tiempo sí, pero que sea un tiempo de calidad, de tal manera que empiece ese mayor deterioro pues ya en la etapa final o en las fases finales de la vida. Y en relación a esto, pues aparece lo que se llama como envejecimiento saludable, pues un término acuñado por la OMS que se establece como el nuevo paradigma biomédico y que se define como el proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional que va a posibilitar el bienestar en la vejez, es decir, que va a posibilitar que la persona mayor pueda hacer lo que ella quiera dentro de sus posibilidades, lógicamente. Esta capacidad funcional está formada por la capacidad intrínseca, el entorno de la persona y la interacción también entre esa capacidad intrínseca y el ambiente. ¿Y qué es la capacidad intrínseca a su vez? Pues no es más ni menos que la suma de las capacidades físicas y mentales de cada individuo. ¿Qué nos puede ocasionar ese deterioro en la capacidad intrínseca? Pues el deterioro cognitivo, la limitación de la movilidad, la desnutrición, la deprivación sensorial o la depresión, entre otras, que como pueden ver todas ellas son entidades relativamente frecuentes en las personas mayores.
Saben que estamos en la década del envejecimiento saludable promovido por la OMS y, bueno, pues también han establecido una serie de principios en relación a esto, ¿no? Que son estos 9 que hay representados en esta diapositiva. Primero, interconexión entre diferentes, no solo categorías profesionales, sino también entre diferentes estamentos gubernamentales. Tiene que ser un proceso inclusivo en el que no se excluya a nadie, no se deje a nadie atrás, evitando el edadismo, en el que se establezcan una serie de alianzas para llevar a cabo todas las propuestas que potencien ese envejecimiento saludable. Tiene que además reinar el principio de equidad, de universalidad. Tiene que existir también una solidaridad intergeneracional. Esto no es solo cosa de las personas mayores, sino también de las personas más jóvenes, que tienen que estar todas ellas comprometidas. Tiene que haber un compromiso a nivel de la sociedad. Y el más importante de ellos, bajo mi punto de vista, el no hacer daño, ¿no? Todas aquellas medidas que se tomen para promover ese envejecimiento saludable no tienen que ser dañinas para las personas mayores. Y con todo ello, pues la OMS, ya en el informe mundial sobre el envejecimiento, establece una serie de posibles actuaciones. ¿En base a qué? Pues en base a la capacidad funcional de cada una de las personas mayores, porque es una población muy heterogénea. De tal manera que nuestro objetivo va a variar en función de si tenemos una capacidad funcional alta, preservable, en cuyo caso el objetivo será promover conductas que mejoren y que mantengan esa capacidad, y a medida que vamos perdiendo esa capacidad, que nos vamos situando más en este lado, el objetivo cambiará y será pues unas estrategias más orientadas a eliminar los obstáculos que van a limitar la participación de la persona mayor en el entorno, o incluso encontrar aquellas estrategias que puedan compensar esa pérdida de la capacidad sufrida. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues bueno, de muchas maneras, ¿no? Y ahí abajo hay una serie de ejemplos. Importante, adaptando los sistemas de salud a las poblaciones de edad avanzada. Somos la sociedad o los sistemas los que se tienen que adaptar a las personas mayores y no al revés. Hay que crear sistemas de cuidados a largo plazo, entornos adaptados a las personas mayores y, muy importante, mejorar también los sistemas de medición, de monitorización y de comprensión para ver si todas esas estrategias, esas medidas que estamos intentando implementar tienen su efecto o no. Y en el caso de que no lo tengan, detectarlo y poder cambiarlo. Y para eso, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues ya la OMS adelantó y en este documento de atención integral en las personas mayores se estableció una serie de guías con el objetivo de optimizar el mantener las capacidades y las habilidades de las personas mayores para fomentar su bienestar. Son 5 pasos muy sencillitos. Primero se hace un screening, luego se hace una valoración pues, del nivel cognitivo, nivel funcional, de la movilidad, nutricional, de visión y audición y a nivel psicológico. Se establece un plan de cuidados, de atención y se hace una monitorización, y además también tenemos que asegurarnos que hay un compromiso por parte de las comunidades y que además se va a hacer un soporte importante a los cuidadores. Para ello es muy importante proveer de una serie de cuidados en la comunidad cerca de donde viven las personas mayores, hacer que todos los profesionales sanitarios trabajen juntos con el objetivo de mantener esa capacidad intrínseca, ese envejecimiento saludable, esa independencia, empoderando a las comunidades, a los voluntarios y dando un importante soporte a los cuidadores informales. Por tanto, hay una necesidad acuciante de desarrollar abordajes comunitarios globales con el fin de incorporar intervenciones que prevengan ese declinar funcional, que promocionen el envejecimiento saludable y que apoyen los cuidadores informales. Y esto no es algo que diga yo, esto es algo que dice la OMS, que creo que un poquito más de peso que yo ya tiene, ¿no? Vamos a ver ahora, con esta breve introducción en la que ya hemos dejado claro la importancia de la calidad de vida, de la función en las personas mayores y de lo que es el envejecimiento saludable, a ver cómo nos puede ayudar las tecnologías. Primero vamos a empezar definiendo qué es la gerontotecnología, siendo esta entendida como la rama de la tecnología que está dedicada a las personas mayores y cuyo fin va a ser mantener, si no mejorar, su calidad de vida y su bienestar. Vamos primero a ubicarnos un poquito en el mapa, ¿no?, de este mundo novedoso de la gerontotecnología.
Bueno, pues como pueden observar, es una entidad que la verdad es que está surgiendo con fuerza y más en los últimos años, ¿no? Esta es una búsqueda en PubMed. PubMed es, para quien no lo conozca, pues la principal biblioteca de literatura de artículos de medicina a nivel internacional, ¿no? Y si analizamos cómo está España en esa búsqueda, en esa investigación de la gerontotecnología, pues la verdad es que no estamos mal posicionados. Y respecto a los ámbitos en los que más se está estudiando, es sobre todo el deterioro cognitivo y también un poquito más por detrás la fragilidad, es decir, la función. Pero es verdad que el deterioro cognitivo, bastante más investigación en este ámbito. ¿Y qué nos puede ofrecer la tecnología? Pues multitud de opciones, desde las más sencillas, como pudieran ser apps, smartphones, relojes inteligentes, wearables, etcétera, hasta un poquito más sofisticadas como pudieran ser los robots. Cuando nosotros preguntamos a la población española qué es lo que espera o qué es lo que más demanda de las aplicaciones en la atención virtual, la respuesta es clara. Quieren recibir recordatorios que ayuden a mantenerles sanos, a mantenerles independientes, a fomentar ese envejecimiento saludable que hemos comentado para que puedan hacer lo que ellos quieren en su entorno y dentro de sus posibilidades. ¿Qué ventajas nos puede producir la tecnología? Pues independencia y seguridad tanto para la persona mayor como para el cuidador, como para el personal sanitario, haciendo que se faciliten tanto los cuidados como la monitorización también por parte del médico. Disminuye las visitas hospitalarias y además también si yo monitorizo desde una manera más estricta, puedo detectar antes que ocurran una serie de cambios sobre los que yo puedo intervenir y evitar ingresos hospitalarios. Favorece también la comunicación entre los diferentes niveles asistenciales, rompiendo las barreras que existen siempre entre atención primaria y atención hospitalizada. Y aunque hay poquitos estudios a día de hoy, los que hay sí que están demostrando que es una medida coste efectiva. Pero no iba a ser todo color de oro en esta vida, ¿no? Y como siempre, pues tenemos que ver la otra cara de la moneda. No tenemos que olvidar que a día de hoy todavía son personas que no han convivido mucho con la tecnología, con lo cual tenemos que utilizar dispositivos que sean amigables, sencillos y fáciles de usar, haciendo que sean las empresas tecnológicas las que se adecúen a las necesidades y a las demandas de las personas mayores y no al revés, siendo este uno de los problemas que establece la OMS en relación al edadismo tecnológico, que se está generando mucha tecnología para las personas mayores, pero sin las personas mayores, con lo cual hay que involucrarles también en el diseño de las mismas. Hay que tener mucho cuidado con los aspectos éticos y la protección de la intimidad. Al final se están manejando datos muy confidenciales y en esto la Unión Europea está haciendo un esfuerzo gigante, ¿vale? Para potenciar y desarrollar medidas legislativas que cubran este problema. Y por último, también la barrera económica en la que puede dar pie a una desigualdad bastante importante. Por tanto, hay una necesidad global de evitar la discapacidad, proveyendo una serie de cuidados integrales y tenemos que expandir ese cuidado más allá del entorno clínico y esto nos puede ayudar la tecnología. ¿Por qué? Porque hace que pongamos nuestro foco de atención en el entorno real del paciente, que es su domicilio. Hay una serie de actores, como en todas las obras, ¿vale? Y en este caso, pues son los usuarios, que es una población, como ya hemos comentado, muy heterogénea, los cuidadores informales y, por último, los trabajadores sanitarios, desde médico, enfermeras, trabajadores sociales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, nutricionistas, farmacéuticos, farmacólogos, etc. ¿Qué hace además la tecnología? Bueno, pues tenemos que pensar que solo el 5% de la población anciana está en el hospital. Luego es un poco inútil que la mayor parte de esa tecnología se encuentre en los hospitales, cuando la mayor parte de las personas va a estar en sus domicilios. Entonces es importante que generemos, que creamos una tecnología que se pueda utilizar en casa y además también esa tecnología nos va a facilitar el hecho de romper esas barreras entre atención primaria y atención hospitalizada. Pero todo vale. O tenemos que tener en cuenta alguna serie de cosas, ¿no? Pues, por supuesto, habrá que tener en cuenta qué tipo de sensores utilizamos. Si los algoritmos que se están desarrollando por parte de la inteligencia artificial tan en boga últimamente son válidos
van a querer medir lo que yo quiero medir, lo que yo necesito medir y si van a ser aplicables en la vida real, no. Y por último también la aceptabilidad por parte de los usuarios, tanto de los pacientes como de los cuidadores como del personal sanitario. Ahora voy a dar una serie de ejemplos, tampoco me voy a extender mucho porque luego va a haber charlas que van a ahondar un poquito más en este tema, sobre cómo nos puede ayudar la tecnología en la movilidad y en la cognición para favorecer ese envejecimiento saludable. Respecto a la movilidad, bueno, este es un dispositivo que es muy sencillito, a priori es un bastón, en el que en la parte final del bastón hay una serie de sensores de GPS en el que pues, nos van a permitir que tengamos a la persona mayor localizada, nos va a medir también pues, la temperatura del entorno y lo más importante también nos va a detectar alteraciones en el patrón de la marcha, nos va a decir si está subiendo o bajando una escalera, si se ha caído o no se ha caído, y eso va a generar una serie de alertas para que podamos actuar a tiempo. Esto en las personas con deterioro cognitivo pues también pudiera tener su uso, teniendo en cuenta además que hay en algunos casos en los que se ven primero una cierta alteración en el patrón de la marcha antes de que sea un poquito más franco el signos o síntomas, ¿no?, de un posible deterioro cognitivo. Esta plataforma, por ejemplo, que es una plataforma digital desarrollada en Getafe, ¿no?, que gestiona de una manera integral la capacidad funcional y la fragilidad, pues valora también la situación funcional, la nutrición y el uso de la polifarmacia en las personas mayores, poniendo en comunicación pues al medio hospitalario, a primaria y a los cuidadores informales, haciendo que se genere una serie de alertas para que yo como personal sanitario pueda actuar a tiempo. Y esto además se ha visto que funciona y que además reduce el uso de recursos sanitarios, el coste. ¿Qué pasa? Que las personas mayores no solo tienen un problema a la vez, sino que tienen muchos problemas a la vez. Y a día de hoy hay poca tecnología que cubra esta demanda de atención integrada, ¿no? Y es en esta línea en la que se ha desarrollado esta plataforma para evitar precisamente para actuar de una manera integral sobre aquellas personas mayores en riesgo de discapacidad, se llama IntegraCam, que ha sido validada recientemente por la Comunidad de Madrid y que además también rompe con las barreras que he comentado anteriormente. Respecto al deterioro cognitivo, pues también tenemos muchísimos usos de la tecnología que nos van a ayudar tanto en el screening del deterioro cognitivo, como estas dos de aquí, como en el diagnóstico, en el tratamiento. Por ejemplo, pues en este de aquí abajo lo que hacen es, a través de inteligencia artificial, personalizan todavía más el tratamiento para decir de todas las opciones farmacológicas que tenemos en el deterioro cognitivo, cuál es mejor a priori en este paciente. Y luego también para la intervención, ¿no? Pues por ejemplo en este artículo, pues aquí están desarrollando unos exergames para estimulación cognitiva y funcional y física, ¿no? Atendiendo a diferentes dominios como la atención, la lógica, la memoria, y evalúan también el tiempo de respuesta. Esta es la interfaz que usan, que como ven es una interfaz muy sencillita. Perdón. Y ya para acabar, pues cómo lo aceptan las personas mayores. En general lo suelen aceptar bastante bien. Sí que es verdad que habrá que tener un poco en cuenta pues la privacidad, la funcionalidad de esos sensores que a veces se utilizan en casa, si son estéticos o no son estéticos. Aquí les pongo pues una serie de condiciones que han puesto pues un grupo de personas mayores que fueron interrogadas y luego también pues dieron una serie de sugerencias para mejorar esa aceptabilidad por parte de ellos para el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Y ya como mensajes para llevar a casa, recordarles que la función en las personas mayores es un marcador pronóstico muy importante, si no el más importante, que el envejecimiento saludable aparece como un nuevo paradigma clínico a perseguir, fomentando el bienestar y la independencia de las personas mayores, haciendo que los sistemas sanitarios tengan que cambiar para adaptarse y moldearse a las necesidades reales de las personas mayores, y que en este campo la tecnología puede ser nuestra aliada a la hora de prevenir, diagnosticar, tratar y monitorizar diferentes entidades clínicas, favoreciendo además la eliminación de las barreras entre primaria, ámbito hospitalario, el paciente y los cuidadores informales y también los servicios sociales.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Buenas Isabel. tardes a todos. Soy la doctora Isabel Uy, Rodríguez, médico perdón. geriatra del Hospital Clínico San Carlos en Madrid y coordinadora. Muy bien. ¿Estáis todos ya, no? ¿Me oís? Sí. Vale. Muy bien. ¿Alguna pregunta para Isabel? Mientras que voy poniendo la siguiente. Bueno, yo un comentario, Isabel, que sí, ya te lo he hecho otras veces, es que hablamos de calidad de vida y función, ¿no? Y yo creo que en las demencias avanzadas, la calidad de vida no se la da la función, porque si no, no tendrían calidad de vida. Creo que la geotecnología también tiene que aportar en las demencias avanzadas, pero no por fomentar la función, sino por esos otros aspectos que yo creo que has comentado y que vamos a comentar más adelante. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Belén. Lógicamente, bueno, lo que decía, ¿no? También tenemos que adaptar un poco las necesidades de cada persona a las demandas también que va a generar, ¿no? Y no solo en él, sino también pues, en los cuidadores, ¿no? Lógicamente, pues en las personas con una demencia, un deterioro cognitivo mucho más avanzado, no va a necesitar lo mismo que alguien con un deterioro cognitivo más leve o moderado, pero tampoco sus cuidadores, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que la tecnología tiene un uso muy importante. De hecho, por ejemplo, pues un tema que está muy en auge últimamente, ¿no? Pues es el tema de los robots para tema de acompañamiento o tema de estimulación, incluso, bueno, más que de estimulación, en pacientes con una demencia ya muy avanzada, con alteraciones psicoconductuales, en entornos muy específicos, muy determinados, como por ejemplo en centros de día o en residencias. Hay bastantes estudios al respecto y sí que se ha visto que en este tipo de población, en este ámbito, los robots de acompañamiento, muchos animales o algo así, pues sí que pueden ayudar a controlar un poco esa sintomatología psicoconductual sin necesidad de aumentar, por ejemplo, los fármacos. De todas maneras, bueno, son estudios con muy poquita cantidad, con muy poquita N, la mayor parte de ellos realizados en Japón. No obstante, en España sí que se están haciendo algunos en Cataluña, en Lugo también, sobre todo en centros residenciales. Y bueno, aunque a día de hoy el precio es bastante caro, con lo cual trasladarlo al uso habitual en el domicilio a día de hoy no es posible, pues esto sí cambia, sí que se podría utilizar y sí que podría ser una herramienta muy útil en este tipo de personas con este perfil tan específico, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Veremos, me supongo que avanzará, esto está creciendo y además muy rápidamente. Y bueno, a mí me tocará usarlo, me supongo, ¿eh? Pues muy bien, vamos a pasar a si alguien tiene alguna pregunta, que se abra el micro y hable. 3, 2, 1. Pues venga, vamos a pasar a la siguiente mesa que va a hablar sobre la aplicabilidad de la tecnología en el deterioro cognitivo. Primero va a hablar Carmelo Gómez de qué supone el deterioro cognitivo y luego va a hablar Patricia Pérez sobre los apoyos tecnológicos de estimulación física y cognitiva, ¿vale? Para estas personas con deterioro cognitivo. Bueno, a ver si no me confundo. Le he dado a compartir pantalla. A ver. Muy bien, buenas tardes. Pues antes de comenzar, ¿Lo estáis Perdón, oyendo? Belén, todavía no estás compartiendo. a Vale, la Sociedad Española de Geriatría. perdón. A ver, ya está. Muy bien, buenas tardes. Pues antes de comenzar con mi presentación, quisiera agradecer a la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología el que me haya invitado a participar en esta webinar y muy particularmente en la persona de Belén y Débora que me han invitado de una forma muy cariñosa y desde luego les tengo que agradecer esa invitación. Espero no poder. A la hora de hablar del deterioro cognitivo, tenemos que hablar de lo que supone para la persona el deterioro cognitivo.
más en clave de carencias o necesidades que van a provocar la sintomatología que va a producir el deterioro cognitivo. Dicho, tenemos que tener en cuenta que bajo el paraguas, el gran paraguas al que llamamos deterioro cognitivo, cohabitan diferentes entidades. Entre ellas nos vamos a encontrar, por supuesto, al deterioro cognitivo leve, sobre todo el amnésico, como es lógico, el más prevalente, el delirium, conocido también como síndrome confusional agudo, sobre todo en momentos muy puntuales, como todos conocemos, pero que al fin y al cabo nos guste o no, va a cursar con un deterioro cognitivo, antes o después, en un momento determinado de ese delirio. Y también la demencia, en sus distintas formas, sobre todo la más prevalente, que vamos a hacer un repasito rápido, que no es ni más ni menos que un deterioro cognitivo persistente y más o menos global. Puede ser focal, pero bueno, más o menos global. Dicho esto, es importante, insisto, recordar que el deterioro cognitivo va a suponer sobre todo síntomas. Síntomas. A nivel nosotros, para cuidar de la persona, ya no estamos hablando en clave de terapia farmacológica, no, a nivel de cuidar de ese tratamiento no farmacológico, para lo que ahora veremos que son las ayudas a nivel tecnológico, deberíamos de entender que los síntomas van a provocar disconfort. Y ese disconfort, por supuesto, se traduce en una disminución de la calidad de vida de la persona. Para poder ordenar un poquito el contenido de lo que vamos a hablar, he dividido los síntomas en dos grandes grupos, los más conocidos, los síntomas cognitivos, así como los síntomas psicológicos conductuales de la demencia, cuando se da ese plan. Los síntomas cognitivos hay muchos, todos lo sabemos, no voy a venir yo aquí a explicar lo que saben mejor que yo, pero sí que hemos seleccionado aquellos que pueden ser más o menos comunes en muchos de los cuadros de deterioro cognitivo y también de los más prevalentes. Por supuesto, destaca la disminución de la memoria, más o menos progresiva, más o menos al principio o en fases posteriores de la enfermedad. Las alteraciones del sueño y la vigilia, que se pueden producir a nivel primario por afectación de zonas cerebrales o bien por un desequilibrio de neurotransmisores, pero también sobre todo por otros problemas. Las alucinaciones en distintas patologías, como veremos, y en distintos momentos de las enfermedades, la disminución de la atención a la concentración, más típico de unos cuadros que en otros, las apraxias, las afasias, las agnosis. Todo ello va a provocar un gran disconfort que al mismo tiempo van a provocar otra serie de síntomas. En otros casos serán síntomas conductuales y en otros casos serán repercusiones, que no son síntomas en sí. ¿Qué tipo de sintomatología y cuándo? Bueno, la literatura, no hemos hecho una revisión bibliográfica, no era el propósito de esta presentación, pero sí que sabemos que la literatura nos habla del deterioro cognitivo leve a nivel de síntoma cognitivo clásico, por eso se llama amnésico, de esa disminución de la memoria. Bueno, el síndrome confusional agudo se puede presentar de más o menos diferentes formas, todos lo sabemos, pero siguiendo el DSM-5 sí hay un cuadro, por supuesto, que un síntoma que nos va a alertar, aparte del contexto en el que se dé, va a ser la disminución de la atención y la concentración. También estaría, como sabemos, ¿no?, por parte de la inatención y la disminución de la concentración, en los problemas de memoria que se pueden dar más o menos, o bien al principio o más adelante del cuadro. Primeramente anterograda, como todos sabemos, y después retrógrada. Alteraciones del sueño de la vigilia, puede ser primario o puede ser secundario. La enfermedad de Alzheimer, que conllevaría todo el cortejo de estos síntomas, seguro, pero en distintos momentos con más o menos intensidad, dependiendo de la evolución del GDS en el que se encuentra. La vascular, igualmente, será el predominio más o menos global o más o menos focal de ese deterioro vascular cerebral. La frontotemporal, sobre todo, según la vertiente frontal, con disminución de la atención a la concentración, y según la versión más fase progresiva, pues hablaríamos de fase semántica, vamos a hablar de ese problema. El cuerpo de Levy, pues bueno, aparte del cuadro subcortical, por supuesto, pérdida de memoria más avanzada de la enfermedad, como sabemos, alucinaciones, los grandes síntomas autonomónicos, así como cierto tipo de apraxia, tipo notoras. Repercusiones, que no síntomas. En general, todos estos síntomas cognitivos van a producir de una forma más o menos clara, pueden producir desorientación temporal-espacial, caídas, dolor, miedo, ansiedad, infecciones e incluso lesiones. Por supuesto, trastorno de la marcha, la incontinencia, la inmovilidad, llanto, puede ser por miedo y ansiedad, disconfort y disfagia. De todos estos, que sabemos que pueden ser muchos de ellos
síndrome geriátrico, pero no síntomas en sí, sino síndrome, los que más repercusión, más disconfort entendemos que puede llegar a provocar relacionados con medidas que se pueden llegar a tomar, se están desarrollando a nivel tecnológico, encontraremos con la desorientación temporoespacial, las caídas, la inmovilidad, los trastornos de la marcha, miedo, la ansiedad y el disconfort. Además, nos encontramos con los síntomas conductuales. ¿Y cuáles son los síntomas conductuales? Bueno, sí que nos vamos a encontrar con autonomía. Síntoma conductual en la enfermedad de Alzheimer, bueno, uno de los primeros que nos van a aparecer de forma primaria por ser Alzheimer. Los deseos de volver a casa, que puede ser primario, bueno, o en sí mismo yo lo entiendo como una repercusión. Puede ser repercusión, ¿por qué? Pues puede venir por los problemas de memoria, no sé dónde se encuentra ubicado, por ejemplo, esa desorientación también espacial, no reconocer el sitio, periodo de memoria, la agresividad de las agresiones, pues a veces puede crear esa alerta. No podemos encontrar con que no reconoce las agnosias, ¿no? Puede decir que no reconoce a las personas, la gente no sepa dilucidar bien una situación de otra, y eso puede producir esa ansiedad o ese miedo que puede producir al mismo tiempo agresividad, que al mismo tiempo se puede materializar en agresión. Las conductas de fijación, como pueden ser conductas repetitivas, ¿no? Eso puede venir, lógicamente, como un mecanismo desestresante, todos lo sabemos, pero también por problemas de atención, concentración y, por supuesto, de pérdida de empleo. Son síntomas muy típicos, presentar continuamente, como puede ser fases iniciales de ciertas amnésicas como ocámpicas. En general, lo que va a producir, sobre todo y ante todo, es un gran problema de cansancio, miedo, inseguridad a la persona. Síntomas cognitivos muy concretos que van a producir repercusiones y síntomas conductuales muy concretos. Eso es algo que de entrada todos reconocemos que va a cursar con un gran disconfort a la persona que vive y, por supuesto, una gran disminución de calidad de vida, tanto a la persona que lo sufre, que lo vive, como el familiar que acompaña. Como conclusión de mi intervención, con un repaso muy rápido, podemos afirmar que es importante, como gran clave, focalizar los esfuerzos, sobre todo en paliar los síntomas. No podemos confundir el abordaje terapéutico de tipo farmacológico y los éxitos que se puedan más o menos relacionar con su utilización con aquello de paliar o disminuir las afectaciones de los síntomas desde un punto de vista no farmacológico, porque condicionan la calidad de vida. Es importantísimo, como clave, diferenciar claramente entre síntomas primarios de las consecuencias. ¿Por qué? Porque muchas de las veces uno se produce por culpa del otro. Si intentamos solucionar uno sin abordar el primario, nos encontramos con que la solución no la vamos a encontrar, y eso puede cansar todavía más al terapeuta, ¿no? al profesional. La tercera clave sería aprender a saber priorizar sobre todo la relevancia del síntoma que queremos abordar, de tal manera que hagamos un árbol de prioridades, de relevancia, sabiendo distinguir bien entre los síntomas del paciente, lo que padece, lo que vemos, del abordaje o de la afectación que produce ese síntoma en el familiar que vive. Y, por supuesto, no olvidar, desde un punto de vista humano, que hay que adecuar siempre el abordaje y la medida que utilicemos, sea cual sea, tanto a la persona como al momento evolutivo de la enfermedad, como al síntoma en concreto que intentemos paliar. Dicho esto, esperando que haya servido un poquito, aparte recordatorio, de enlazar bien la causa con las posibles soluciones que más adelante vamos a intentar plantear, les agradezco su atención, les doy las gracias por su paciencia y quedo a su disposición más tarde en el debate para poder abordar cualquier tipo de duda o pregunta que se quiera resolver. Muchísimas gracias. Muy bien, Carmelo, muchas gracias. Bueno, yo creo que has planteado muy bien un poco la situación de las personas, ¿no?, con demencia. Y ahora, pues bueno, no sé si tendréis alguna duda, pero yo creo que igual las va a responder Patricia con la siguiente presentación, que es los apoyos tecnológicos bueno, pues para paliar estas o solucionar estas conductas que a veces suelen ser problemáticas. Entonces, si os parece, si nadie tiene ninguna pregunta, voy a ir pasando la de Patricia, ¿vale?
A ver. Antes lo tenía aquí. Ah, pero la he cerrado. Vale. Momento, mientras. A ver. Para salir. Vale. Que no las encuentro, que las tenía todas abiertas, pero ya os he comentado que soy un poco torpe. Vale, a ver si ahora la veo, ¿eh? Sí, vale. Bien, ya la tengo preparada. A ver. Muy bien, ¿la veis? Hola, buenas tardes. Soy Patricia Piel, geriatra en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda y también miembro del grupo de geriatría y gerontotecnología de la SEG. Hoy vamos a hablar de apoyos tecnológicos de estimulación física y cognitiva para personas con deterioro cognitivo. Y me gustaría comenzar hilando un poco con lo que nos contaba Isabel Rodríguez. El desarrollo tecnológico nos ha permitido expandir el cuidado sanitario más allá del entorno hospitalario propiamente dicho, del centro de salud. La tecnología ha llegado a los domicilios, ha llegado al medio residencial y con ello la necesidad de las personas que la utilizan, de los cuidadores, de las familias, de adaptarse a ella con el fin de mejorar o ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas. Vamos a dividir la presentación en dos bloques, funcional y cognitivo, y vamos a comenzar por el primero de ellos. Entonces, me gustaría iniciar este bloque con los sensores de movimiento, quizá los más populares de este bloque, como digo, y también los más accesibles económicamente. Estos sensores pueden tener una luz integrada o activarse la luz con el sensor de movimiento y se colocarían en lugares estratégicos, pasillos, escaleras, el baño, de forma que si la persona se levanta por la noche, automáticamente y sin necesidad de encontrar el botón de la luz, se encendería ya la luz. Con esto disminuimos el riesgo de caídas, tropiezos y nos permite caminar de forma más segura. En cuanto al control del movimiento, me gustaría detenerme un poquito en estos dispositivos que se colocan o bien debajo de una alfombra como vemos aquí y nos avisa cuando la persona pisa, cuando ejerce una presión sobre ellos, nos avisa de que está en esta zona, o bien también se pueden colocar en la cama, debajo de la sábana para que sean más cómodos, de forma que cuando la persona se levanta de la cama por la noche también nos avisaría. Siguiendo en esta línea, tenemos también este otro dispositivo que ejerce la misma actividad. Pues se coloca en sillas, en sofás, en sillones, y cuando la persona se levanta, también nos avisa. Este otro dispositivo que vemos aquí en una ventana se puede colocar en ventanas, en puertas, en armarios, en cajones, y lo que detecta es el abrir, el movimiento, o sea que la ventana, la puerta no está cerrada. Entonces también nos avisa, muy útil, por ejemplo, si tenemos riesgo de fuga, riesgo de que se nos vaya de casa o si sale de la habitación y lo queremos saber, ya digo, nos avisaría al dispositivo al que lo tengamos conectado. Y también muy interesante que recientemente han presentado esta opción en el Apple Watch, que es detectar una caída. Entonces se conecta bien con tu contacto de emergencia o bien con emergencia. Si el reloj detecta que te has caído, también es muy útil. Y un paso más allá tenemos este bastón inteligente, que la verdad, como vemos aquí en las imágenes de abajo, resulta súper útil para monitorizar cómo es nuestra marcha, no solo la de la marcha, sino la distancia
entre nuestros pasos, el balanceo, el equilibrio que tenemos, cómo nos sentamos en una silla, cómo nos levantamos, cómo subimos o bajamos escaleras. Y también si ve muchísima alteración en el equilibrio, ve que el balance está muy alterado o que hay una caída, también avisa. Y otra curiosidad de este dispositivo es que lleva GPS integrado y también si detecta que la temperatura es muy alta o muy baja, pues también nos avisaría. Por más que si estamos pasando por la calle y hace muchísimo calor, pues también emitiría una alerta. Y varios pasos más por delante tenemos estos exoesqueletos, que esto sí que no lo podemos adquirir, no está todavía en uso para ayudar a las personas mayores. El bastón inteligente sí que es algo que podemos comprar ya, pero el exoesqueleto todavía está en desarrollo, nos quedan todavía un par de años. Con esto, lo que pretendemos no es atravesar una pared, es simplemente que sean dispositivos de ayuda, que nos ayude a levantarnos, que nos ayude a movernos mejor, que nos ayude a realizar mejor las actividades de la vida diaria. Y antes de pasar al siguiente bloque de estimulación cognitiva, vamos a comenzar este artículo de un grupo de investigadores de Corea del Sur que se da cuenta que aquellos juegos como la Nintendo o la Wii, que tienen juegos que no se adaptan demasiado bien a las personas mayores, puesto que llega a algunos niveles en que son extremadamente difíciles y no pueden seguir, o hay otro tipo de ejercicios que resultan demasiado sencillos. Entonces deciden utilizar, eligen varios juegos que ellos habían validado en su población. Aquí vemos 3 imágenes que son juegos, ya digo, que tienen que utilizar los brazos y el de abajo sí que le pide hacer ejercicio a medida que van apareciendo diferentes escenarios, y también estos juegos de estimulación cognitiva que afectan o alteran diversas esferas de atención, lógica, tiempo de respuesta, la memoria, y con ello los unifican y utilizan la inteligencia artificial para detectar si la actividad está resultando demasiado sencilla o demasiado compleja, para detectar que la persona que lo está realizando está en riesgo de abandonar la tarea. Entonces, con este algoritmo de inteligencia artificial logran adaptar el nivel a la necesidad que tiene la persona que lo está realizando, y con ello sí que demuestran una mayor adherencia y también un impacto positivo a nivel de salud mental, a nivel anímico y de ansiedad. Y refieren que la unión de ejercicio físico y cognitivo tiene mejores resultados que hacer o ejercicio físico o ejercicio cognitivo por separado. Por lo tanto, yo creo que en los próximos años veremos ya algoritmos de inteligencia artificial ayudándonos a monitorizar y ayudarnos con el nivel en estos ejercicios que pautamos para nuestros mayores. Vamos avanzando en el bloque de estimulación cognitiva con los localizadores de objetos. Estos aparatitos son muy pequeños y se colocan en objetos que se pierden fácilmente, las llaves, el bolso, el mando de la tele, de forma que podemos localizarlos por el móvil o también indicarle que emita una señal de alarma, un sonido, y los encontraríamos. Talleres también de estimulación, quizá esto es lo más conocido desde bloques, lo que más recursos podemos encontrar en internet, recursos gratuitos, recursos de pago, en aplicaciones online hay una multitud de recursos, y me gustaría insistir en la importancia de la variedad. Pues, variar los ejercicios, no ofrecer siempre el mismo ejercicio, el mismo libro con los mismos ejercicios a la persona que estamos tratando de estimular. Y en cuanto a la comunicación alternativa, he puesto esta aplicación de ejemplo. Hay muchas aplicaciones para ayudarnos con la comunicación, porque personas con alteraciones en el habla o que les cuesta un poco más comunicarse, si se adaptan bien a estos sistemas, pues marcando, señalándonos con las manos lo que quieren, pues la verdad es que, bueno, que pueden facilitar y pueden mejorar o hacer más fluida la comunicación. Sistemas de recuerdo, tenemos aquí esta captura de pantalla con una
aplicación, ya digo, hay muchísimas aplicaciones, he puesto esta de ejemplo. Entonces en esta nos permite pues, las alarmas para despertarse, las alarmas pues para ir al banco, para alimentar, por ejemplo, como dice aquí, al animal de compañía o para tomar la medicación. Entonces estas alarmas son pues esos sistemas de recuerdo para ir haciendo las actividades del día a día que no podemos perdernos. En cuanto a los sistemas para la medicación, para controlar la medicación, la verdad es que tenemos muchísimos. He puesto estos 5 dibujos de aplicaciones, pero hay un montón, un sinfín de aplicaciones que nos avisan con la medicación a las horas a las que tenemos que tomar la medicación y nos indican también qué medicación tomar. Y este dispositivo que vemos aquí arriba a la izquierda, pues vemos que es visualmente pues, bastante llamativo, está conectado a un sistema de voz y al móvil, es como un pastillero inteligente, de forma que nos avisa cuando tenemos que tomar la medicación, envía una alerta y nos avisa por un sonido y por voz, y entonces nosotros tomaríamos la medicación que nos indica la aplicación. Y también en cuanto a recuerdo de fármacos, me ha llamado también la atención este sistema que nos avisa de la medicación que tenemos que tomar. Luego, con el botecito en el que tenemos la medicación, lo clicamos con el nombre y ya nos indicaría más adelante, si nos olvidamos, que efectivamente nos lo hemos tomado en hora, o si no nos lo hubiésemos tomado, pues también nos indicaría que no nos lo tenemos que tomar, ¿vale? Y no quería terminar la presentación sin hacer mención a que el uso de la tecnología siempre debe ir ligado a la ética y al respeto, especialmente en las personas mayores y especialmente en su grupo de personas con deterioro cognitivo. Y también que las necesidades de las personas mayores deben guiar el desarrollo tecnológico y no al revés. Y ya hemos terminado, no me quiero exceder del tiempo. Muchísimas gracias y encantada de responder si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Gracias a vosotras. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo sí que me gustaría, bueno, hago una pregunta primero, venga. Bueno, muy tímidos. Me parece genial todas estas cosas, pero me parece que nos falta conocimiento a los profesionales sobre ellas y como no las conocemos, tampoco las ofrecemos, ¿no? Porque somos nosotros los que tenemos que acercar estas tecnologías al usuario. Entonces yo creo que tenemos mucho camino que recorrer en eso, ¿no? Un poco en darlas a conocer y explicar su uso. Sí, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, antes de pertenecer al grupo, a este grupo de la ASE, la verdad que desconocía muchas de estas aplicaciones. Y es verdad que algunas, por su precio, son inaccesibles, como decía Isa hace un ratito sobre los robots. Pero, por ejemplo, el bastón inteligente por 200 y algo, 300 euros, tenemos en el mercado bastones. Y los dispositivos de las ventanas o de las puertas son bastante económicos y fáciles de comprar. Por a lo mejor 10 euros más o menos tenemos ya. O sea que hay muchos dispositivos que realmente económicamente son accesibles, sensores o sobre todo esto ya digo los dispositivos, y que es verdad que nosotros los geriatras desde luego no los ofrecemos en nuestro día a día. Sí que es verdad que deberíamos también hacer un poco de autocrítica, ¿no? e intentar mejorar esto y fomentar el uso de la tecnología, porque este tipo de dispositivos sí que aumentan la calidad de vida y desde luego potencialmente pueden evitar sobre todo, las caídas, que es un poco lo que más nos asusta con algunos de estos sensores, nos pueden ayudar mucho. La seguridad, ¿no? Los entornos seguros, Sí. esas residencias que tenían que estar llenos de estos de dispositivos, ¿no? Isabel, creo que querías comentar algo. Sí, era un poco lo que comentabas, ¿no? Que también desde el grupo nos surgió un poco esa duda, ¿no? De decir, oye, pero ¿qué recursos tenemos para poder ofrecerlos a nuestros pacientes, ¿no? O a los cuidadores.
Y pues lo que tú decías, desconocimiento absoluto. Entonces sí que desde el grupo de gerontotecnología estamos haciendo una serie de revisiones, ¿no? Pues para ver la tecnología que hay en diferentes ámbitos, tanto para monitorización, tratamiento, diagnóstico, prevención, pues es en deterioro cognitivo, caídas, para mantener envejecimiento saludable, nutrición, etcétera, etcétera. Que espero que en breves podamos escribirlo y lo podáis leer también. Vale. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar, si no hay ninguna pregunta más, al segundo bloque, que es la utilidad de la gerotecnología en los cuidados de las personas con demencia. Va más enfocado al tema de cuidadores, ¿vale? Y bueno, primero va a hablar Mercedes sobre herramientas de apoyo en la formación de cuidadores y en la monitorización de la atención. Y voy a ver si acierto a hacerlo bien a la primera. A ver. Esta. Hola, buenas tardes. Buenos días. Aquí ya está. ¿Lo he hecho bien? Primero agradecer al grupo de demencias el poder participar en el Día Mundial de Alzheimer y el poderos presentar la plataforma Te Cuide de telemonitorización de cuidadores de pacientes con demencia que se ha diseñado en el Hospital Sociosanitario de Hospitalet. La idea de esta plataforma surgió de una serie de problemas que nos encontramos diariamente en las consultas, como es un aumento progresivo de la vejez y de las demencias, que la demencia es una patología de difícil control por la comorbilidad asociada y por los trastornos de conducta, que el entorno del paciente no conoce la enfermedad y esto dificulta el correcto manejo, que el cuidador debe estar formado, que esta formación debe ser personalizada y que el sistema sanitario no es capaz de dar una respuesta rápida y organizada. En nuestro hospital, cuando se diagnostica un paciente con demencia, pasa a seguir control en consulta según lista de espera. En caso de complicación, al cuidador se le da la posibilidad de acceder a un teléfono o a un correo electrónico y se le indica también la posibilidad de asistir a cursos psicoeducativos que se imparten en el hospital. Con todo esto tenemos que el paciente con demencia entre visita y visita puede haber precisado visitas en urgencias, visitas urgentes en consultas externas, lo cual retrasará más las listas de espera, puede haber precisado varios cambios de tratamientos en una supervisión adecuada. Todo ello puede haber llevado a una claudicación del cuidador, puede haber precisado algún ingreso hospitalario y puede ser que cuando acuda a la visita el problema se haya resuelto, con lo cual deducimos que el control podría ser mejorable. Proponemos el uso de Te Cuide como herramienta telemática para el control de los pacientes con demencia y la formación, apoyo y acompañamiento continuo y prolongado en el tiempo a sus cuidadores. Esta plataforma consta de 3 partes. Una parte de monitorización a través de unas encuestas mensuales que le llegan al cuidador sobre cambios en el paciente, cambios a nivel funcional, a nivel conductual, nutricional, de forma que si no han habido cambios, la encuesta se contesta en 1 minuto y si han habido cambios, las preguntas se van desplegando, indagando en el problema y activando una serie de alarmas que llegan al personal que soporta la plataforma, que responde en 24 o 48 horas por vía telemática o por vía telefónica. Hay otra encuesta trimestral sobre el estado del cuidador que le llega, genera también alarmas que le llegan a la psicóloga. Otra parte es la de formación a través de documentos, PDFs, consejos, refuerzos positivos y vídeos elaborados por el personal que imparte los cursos psicoeducativos y que le llegan al cuidador en función de las respuestas a la encuesta y que pretenden formar un cuidador experto. Y la otra parte es la del chat, que es la de comunicación directa entre el cuidador y el equipo, que puede utilizar el cuidador cuando lo considere oportuno y que pretende humanizar la plataforma y mejorar la satisfacción del cuidador. Para ver los resultados de esta plataforma elaboramos un estudio clínico prospectivo aleatorizado con 2 grupos de intervención paralelos unicentro. La población provenía del Hospital Sociosanitario de Hospitalet, de consultas de demencias y geriatría y altas de la unidad de psicogeriatría, de convalecencia y de subagudos.
El reclutamiento se realizó entre septiembre del 2020 y marzo del 2021. Si los pacientes tenían los criterios de inclusión y no tenían criterios de exclusión, se realizaba una primera visita donde se recogían toda una serie de variables y a partir de aquí el grupo control seguiría los controles habituales en consultas por su médico referente y el grupo telemático seguiría los controles a través de la plataforma TeQuide sin visitas programadas. Y este es el análisis estadístico que se aplicó. En una primera visita, de los pacientes se recogían datos sociodemográficos, comorbilidad, una analítica, el grado de fragilidad, si tenían grado en la ley de dependencia, actividades instrumentales básicas, el grado de demencia mediante el GDS de Reisberg, trastornos de conducta, nutrición, déficits sensoriales, número y tipo de fármacos y si realizaban terapias no farmacológicas y ejercicio físico. Al cabo de un año había otra visita también presencial para ambos grupos en donde se recogían todas estas variables y además si el paciente había sido éxito, si había tenido visitas en urgencias, en consultas, si habían tenido ingresos o si habían sido institucionalizados. De los cuidadores, en la primera visita se recogían datos sociodemográficos, una encuesta de satisfacción acerca de cómo se estaba llevando al paciente mediante una escala analógica del 0 al 100, la escala hospitalaria de ansiedad y depresión, se habían realizado cursos de formación y la encuesta ACUDE de habilidades adquiridas por el cuidador del paciente con demencia que veremos a continuación. También tenían una visita final donde se recogían estas variables. En el grupo telemático, a los 3 meses se pasaba una encuesta de usabilidad de la plataforma y en la visita final, además de esta encuesta, se recogía el número de mails recibidos, contestados, alarmas generadas. Bien, la encuesta ACUDE la diseñamos porque no encontramos ninguna que recogiese el grado de conocimientos que tenía el cuidador en el cuidado del paciente. Esta encuesta consta de 10 preguntas, son 10 situaciones en las que se puede encontrar el cuidador y hay 5 posibles respuestas. Una respuesta es autoritaria, otra implicaba aplicar conocimientos sobre el tema, otra se consultaba al médico, en la otra se razonaba con el paciente y la otra se dejaba hacer lo que quería. No había una puntuación, no había una sola respuesta correcta. Lo que nosotros queríamos ver es si después de un año de formación que el grupo telemático iba a recibir a través de la plataforma, aumentaban las respuestas tipo 2 y disminuían las respuestas tipo 4. Esta encuesta la pasamos a 23 familiares y 24 profesionales y vimos diferencias a nivel de la respuesta 2 y a nivel de la respuesta 4. Bien, este es un resumen de los pacientes al inicio del estudio. Tenían una edad media de 87 años, en general eran mujeres, ligeramente frágiles, dependencia moderada, déficit visual moderado, deterioro cognitivo moderado, predominaba la apatía y la depresión, con polifarmacia en riesgo nutricional, que no realizaban ejercicio físico ni terapias no farmacológicas, con un grado 2-3 en la ley de dependencia, sin estudios, aunque sabían leer y escribir, y que en general convivían con pareja o con hijos. Al comparar el grupo control y el grupo telemático, encontramos que el grupo telemático con mayor frecuencia procedía de un ingreso hospitalario, tenían peor nutrición, utilizaban con mayor frecuencia neurolépticos y con mayor frecuencia tenían alucinaciones. En cuanto a los cuidadores, la edad media era de 58 años, estaban activos laboralmente, en general eran mujeres, hijos, no habían realizado cursos previos de formación, tenían nivel secundarios de estudio y llevaban entre 1 y 5 años ejerciendo como cuidadores. El 57% tenían un nivel alto de ansiedad y el 25% un nivel alto de depresión. Comparamos estos dos grupos con el resto de variables recogidos en los cuidadores y encontramos una asociación significativa entre niveles altos de ansiedad y mayor grado de dependencia y niveles bajos de depresión y estudios superiores. En cuanto a la satisfacción media, era de 74, el grupo telemático dio una satisfacción inferior a la del grupo control y aquí vemos que las puntuaciones más bajas eran del grupo telemático. Aquí tenemos un resumen muy resumido de los resultados al año de seguimiento en los pacientes. Los pacientes que habían seguido control telemático habían mejorado la nutrición, habían disminuido los trastornos de conducta, sobre todo las alucinaciones,
había aumentado menos la polifarmacia que en el grupo control, había disminuido el uso de neurolépticos, mientras que en el grupo control habían aumentado los neurolépticos y los analgésicos, habían aumentado las terapias no farmacológicas y el ejercicio físico, aunque sin diferencia estadísticamente significativa, había menos institucionalización en el grupo telemático. En el grupo control aumentaron las visitas en urgencias y en las consultas, las visitas en consultas de demencias, y en el grupo telemático habían aumentado los ingresos en la unidad de psicogeriatría. En cuanto a ansiedad y depresión al inicio y al final del estudio en el grupo de cuidadores, no encontramos diferencia en ninguno de los dos grupos. La formación recogida con la encuesta ACUDE, recordemos que lo que queríamos aumentar era la respuesta tipo 2, pues vemos, este es el grupo control al inicio, al final, el grupo telemático al inicio y al final. En el grupo telemático han aumentado la respuesta 2 en cada una de las 10 preguntas de la encuesta, mientras que en el grupo control aumenta solo el 5. Y la respuesta 4, que es la que queríamos disminuir, disminuye en 8 de las preguntas de la encuesta en el grupo telemático y solo el 5 en el grupo control. También aumentaron los cursos de formación en cuidadores, pero más en el grupo telemático que en el grupo control. La satisfacción, sí que vemos una diferencia significativa. En el grupo control había disminuido la satisfacción durante el año de seguimiento, mientras que en el grupo telemático había aumentado. Este es al inicio, que las puntuaciones más bajas sean del grupo telemático, y este es al final, en las puntuaciones más bajas son del grupo control. Y como conclusiones, decir que los pacientes del grupo telemático disminuyeron los trastornos de conducta y sobre todo las alucinaciones, disminuyó el uso de neurolépticos y de analgésicos y aumentó el ejercicio físico y las terapias no farmacológicas. En los cuidadores que habían utilizado la plataforma aumentó el grado de satisfacción, y en cuanto al sistema sanitario, disminuyeron las visitas en urgencias y en consultas en el grupo telemático y aumentaron los ingresos en la unidad de psicogeriatría. Y muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Buenos días. Primero agradecer al grupo de demencias el poder participar en el Día Mundial de Alzheimer y el poderos presentar la plataforma del A ver, ¿alguna pregunta para Mercedes? Es un estudio muy interesante, pero a mí me queda la pregunta de, yo creo que parte del efecto puede ser el acompañamiento, ¿no? Cuando se sienten acompañados, yo por lo menos en mi experiencia clínica, ¿no? Cuando se sienten acompañados y seguidos, pues siempre la satisfacción es mayor y bueno, yo creo que los resultados al final también. No sé si hay alguna forma un poco de discernir un poco esta duda, ¿no? De solventar esta duda. Hombre, el acompañamiento a los cuidadores te refieres, ¿no? Sí, a los cuidadores en los cuidados. Sí, sí. ¿No? Esas llamadas de teléfono, esa posibilidad de conectar, ¿no? Sí, sí. Eso para los cuidadores, porque además luego está hablado, para los cuidadores fue un antes y un después. El poder comentar cuando ellos lo necesitaban a través de un chat y tener la respuesta el mismo día o al día siguiente, eso era fundamental. Pero también la formación que iban recibiendo, porque toda la formación era desde calzado, ayudas técnicas, adecuación en domicilio, movilizaciones, entonces todo eso íbamos mandando formación y vídeos cuando había un problema que se detectaba en la encuesta, y eso lo agradecieron mucho, y el cuidador que está formado maneja mucho mejor al paciente y mejora el grado de satisfacción, mejora el ejercicio físico también, que también insistíamos mucho en esto, terapias no farmacológicas, entonces el paciente fue mejor por todo eso. Sí, yo creo que es el conjunto de todo. Que aumenta la seguridad, ¿no? Del cuidador, ¿no? En que está haciéndolo bien y que está, bueno, pues está guiado por profesionales. Muy bien, no sé si habrá alguna pregunta. Bueno, vamos a pasar entonces a la última, que también complementa esta que ha contado ahora Mercedes, que es apoyos tecnológicos para facilitar los cuidados a las personas con alteración cognitiva. Nos la va a contar Chen-Hui Chen, que es geriatra del grupo de geotecnología de la Sociedad Española de Geriatría.
Buenas tardes, mi nombre es Cui y soy geriatra en el Hospital Universitario de Navarra y miembro del Grupo de Trabajo y Participación Silver Economy y Gerontotecnología de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Hablaré de los apoyos tecnológicos para facilitar los cuidados a las personas con alteración cognitiva. Con la evolución de la enfermedad de Alzheimer y en general de todos los trastornos neurocognitivos, como vemos en la figura de la izquierda, las necesidades tanto cognitivas como funcionales y sociales progresivamente van aumentando, lo que lleva consigo también una mayor dependencia de estas personas en sus cuidadores. Y como muestra la figura de la derecha, los costes que esto supone son mayores al coste real, ya que existen múltiples factores, tanto de la persona con alteración cognitiva como del cuidador, que no se tienen en cuenta, como son la calidad de vida o la afectación que tienen los cuidados en el empleo remunerado. Según la Organización Mundial de la Salud, la tecnología de asistencia es un término genérico que designa todos los sistemas y servicios relacionados con la utilización de productos de asistencia y la prestación de servicios al respecto, y sirven para mantener o mejorar la autonomía de una persona y su capacidad para manejarse. Por lo tanto, promueven su bienestar. Estos dispositivos pueden ser independientes, como por ejemplo tablets, o partes de un sistema integrado, como pueden ser los GPS. Y también pueden ser más sencillos, como pueden ser los calendarios digitales, o pueden tener muchas aplicaciones. Yo he traído diferentes ejemplos de, por ejemplo, aplicaciones móviles, que en la de la izquierda explica diferentes signos y síntomas de la enfermedad, otras que pueden recordar cuándo tomar la medicación o recordar si has tomado la medicación, y otras que pueden ser para organizar los cuidados o las tareas que se tienen que realizar en el domicilio. Y existen otros que son dispositivos como los relojes, que pueden tener GPS integrados, los sensores de movimiento que pueden enviar alarmas o dispositivos móviles adaptados a las necesidades de cada persona. En este estudio se resumen las preguntas esenciales que se tienen que hacer a la hora de adoptar las soluciones tecnológicas, como pueden ser la facilidad de uso, la protección de los datos, la coste-efectividad, si tiene o no impacto en el estrés, en la ansiedad o beneficios en el cuidador, o incluso la calidad del dispositivo y también si los objetivos de ese dispositivo se alinean con los valores o con los objetivos de la persona con alteración cognitiva o de sus cuidadores. En general, los objetos más empleados son aquellos que pueden llevarse, como relojes inteligentes o cinturones. Y normalmente recogen datos sobre actividad física, nutrición, movimiento, tensión arterial, frecuencia cardíaca o glucemia. En este estudio ya se habla que, en general, la satisfacción que tienen las personas con alteración cognitiva y sus cuidadores con el empleo de estos dispositivos suele ser menor a la esperada, por lo que insisten en la importancia de tenerles en cuenta para crear y poner en marcha estas soluciones tecnológicas. Y también sugieren diferentes áreas en las que centrarnos a la hora de crearlas. Inicialmente, en personas que viven en la comunidad es importante la sensibilización sobre la enfermedad, los síntomas, los factores de riesgo, la prevención. Y luego, una vez existen fallos cognitivos o quejas cognitivas o se ha diagnosticado deterioro cognitivo leve, ya entran modelos de aprendizaje automático o métodos no invasivos como son el análisis del habla o el análisis de la marcha. Y más adelante, esta tecnología tiene impacto en la estimulación, favorece la estimulación cognitiva y física, y luego también, por supuesto, el área de la monitorización, para monitorizar el movimiento, detectar o monitorizar las actividades de la vida diaria, comportamientos anormales o incluso notificaciones en situaciones de emergencia como pueden ser las caídas. En esta otra revisión sistemática de 2019, en la que incluyen 16 estudios, destacan diferentes aspectos con el uso de la tecnología de asistencia. Los positivos son que pueden favorecer las relaciones sociales, permitiendo que la persona con alteraciones cognitivas salga de casa de manera segura, por lo tanto, teniendo un impacto en la libertad y en la autonomía. Y esto también no solo en la persona con alteración cognitiva, sino también en el cuidador, ya que si la sensación que tienen de seguridad aumenta, también los cuidadores tienen mayor sensación de libertad y tiempo para sí mismos. Y todo esto con un impacto positivo en la calidad de vida.
Y dentro de los aspectos negativos se describen, por ejemplo, en las relaciones, cuando hay dificultad de uso, se describen conflictos entre la persona con alteración cognitiva y su cuidador. Incluso se habla de la sensación de reemplazo del cuidado. También de aislamiento y deterioro de la autonomía, ya que si se piensa en algunos términos, pueden creer que van a sustituir las actividades que tendría que hacer de manera autónoma. En los cuidadores más mayores se describe una sensación de falta de competencia para su uso. Sin embargo, otros hablan de que habrá mayor dependencia del cuidador si la persona desconoce el uso adecuado de la tecnología. Y por último, también hablan de que existe mayor dificultad en usos de monitorización en comparación con otros de ocio e interacción social. En este otro estudio se llevaron a cabo 201 entrevistas a cuidadores, de los cuales el 65,2% eran mujeres. En general y de manera similar a los otros estudios, la mayoría se emplean para la seguridad, aunque también en este para la comunicación y los recordatorios. Y en general, cuanto mayor era el número de dispositivos empleados por los cuidadores, también mayor era la satisfacción con los mismos. Muchos de ellos reportaban disminución del esfuerzo o disminución del estrés y de la ansiedad. Y otros, por ejemplo, también hablaban de la disminución en la necesidad de cuidados externos. En esta revisión de la literatura publicada en 2021 y llevada a cabo entre 2010 y 2020 se incluyen un total de 30 revisiones y de 9 estudios nuevos. Y lo divide en 4 categorías para las personas con alteración cognitiva y, por otro lado, las intervenciones enfocadas en los cuidadores. En cuanto a las categorías para las personas con alteración cognitiva, destaca la monitorización y la seguridad, que son los más empleados, sobre todo en las cámaras de vídeo. Y a veces esto se puede complementar con los sensores de movimiento. Otras son de apoyo en la vida diaria, como pueden ser los organizadores digitales, y aquí también entran los robots telepresenciales que ayudan a mantener conexiones sociales. Hablan de intervenciones terapéuticas cognitivas y físicas y también de intervenciones psicosociales, como pueden ser la terapia de reminiscencia o la terapia de la luz. Y por último, las intervenciones para cuidadores se centran en páginas web y de servicios online. Aquí destacan servicios informativos, simplemente, pero también de soporte psicosocial o de psicoterapia y de formaciones tanto cognitivas como físicas, normalmente formando parte de programas multicomponente que promueven los estilos de vida saludables y el envejecimiento saludable en los cuidadores. En este estudio también mencionan las limitaciones que suelen tener los estudios de las tecnologías realizados hasta ahora, que son múltiples intervenciones a evaluar, que los tamaños muestrales suelen ser pequeños y que los diseños están poco estandarizados porque también los resultados están poco sistematizados. Este otro estudio quiere evaluar el efecto del ecosistema llamado eWare durante 6 meses. Este ecosistema está formado por 2 tipos de soluciones tecnológicas. Por un lado, el Sensara, que es un monitor de estilos de vida. Está compuesto por sensores que se colocan estratégicamente en el domicilio, suelen ser de 5 a 8, y lo que pretende es conocer los estilos de vida y las rutinas de la persona con alteración cognitiva. Entonces, cuando hay desviaciones en estas rutinas, se envían notificaciones e informaciones al cuidador principal. Y por otro lado está el TinyBot, que es un robot social con el que se puede mantener interacción social, pero también se pueden recibir notificaciones personalizadas. Y todo esto está integrado de manera central en una aplicación móvil. Los objetivos de este estudio eran reducir el estrés subjetivo tanto de las personas con alteración cognitiva como de los cuidadores, de mejorar la comunicación entre cuidadores formales e informales y de también mejorar la calidad de vida de ambos. Y uno de los resultados más interesantes es que, a pesar de que sabemos que las necesidades progresivamente van aumentando, la percepción de carga de trabajo de los participantes se mantuvo estable a lo largo de todo el estudio. Y lo que parece que mejora la sensación de control y la percepción de seguridad es la capacidad de recibir información sobre el proceso. Y además, en general, la aceptación de este sistema fue buena a lo largo de todo el estudio. Por último, traigo este protocolo de un estudio randomizado que se basa en 3 pilares fundamentales.
Es un programa psicoeducacional para los cuidadores para mejorar sus conocimientos y manejar sus habilidades. También es un soporte para apoyar a los cuidadores para que estos accedan y empleen servicios necesarios para cumplir las necesidades de las personas con alteración cognitiva desde un punto de vista holístico. Y también es un soporte virtual al cuidador para mejorar la socialización y reducir el aislamiento social que los cuidadores puedan tener. Pretende tener medidas basales a los 6 meses y a los 12 meses de la intervención, y entre estas medidas destacan la calidad de vida de los cuidadores de pacientes con Alzheimer, los síntomas relacionados con demencia y también recursos empleados. Como conclusiones, centrándonos en la tecnología de asistencia, diré que puede ser de gran utilidad en el apoyo a los cuidados de las personas con alteración cognitiva y que existe un gran abanico de posibilidades, lo que nos permite apoyar en todas las necesidades que estas personas tienen. Pero que, por otro lado, hay muchos aspectos pendientes de desarrollar, como son que necesitamos contar con las habilidades, los conocimientos y las preferencias de las personas con alteración cognitiva y de sus cuidadores, que necesitamos más estudios para evaluar la efectividad y que no podemos olvidarnos de las consideraciones éticas, como son la privacidad y el componente humano de los cuidados. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, Cui. Bueno, me han encantado todas las charlas y un poco al hilo de con lo que has acabado, ¿no? Y lo que también ha mencionado antes Patricia, ¿no? La importancia de la ética y el respeto. Porque cuando se presentan esta serie de apoyos, ¿no? A los cuidadores, son apoyos para el control. Yo no sé si como demenciada me gustaría que me controlasen así. Aunque es para mi bien, pero ojo, que me estén mirando en una cámara o que estén controlando todas mis constantes vitales. No sé, es algo que igual los jóvenes están más acostumbrados porque ahora mismo todo el mundo se mide a ver las calorías que gasta y cómo duerme y cómo come, pero yo creo que estamos perdiendo un poco la privacidad, ¿no? de nuestra. Entonces, bueno, yo creo que siempre, si siempre, o sea, yo creo que no tenemos que tenerlo siempre en cuenta para poder ir avanzando con paso seguro y bueno, pues lo que ha comentado Patricia y lo que has comentado tú, ¿no? Ahora al final, ¿no? El tema de la ética y de la ética y el respeto, ¿no? Sí, en uno de los estudios se comentaba que era mucho más fácil aplicar soluciones tecnológicas con fines de ocio y actividades sociales más que de control o monitorización. Y yo creo que aquí una parte esencial es la información y tener claro qué objetivos tiene, qué se va a hacer con esa información y cómo se van a manipular o analizar esos datos. Muy bien. Isabel, no sé si quieres entrar tú también ahora a intervenir como coordinadora del grupo. Bueno, y un poco lo que han dicho Patri y Jui, ¿no? Y lo que comentabas, que efectivamente, pues, el tema de la confidencialidad y privacidad es un tema bastante importante en este aspecto. De hecho, una de las cosas que decían las personas mayores, ¿no? Era que respecto a condiciones a la hora de usar sensores o cámaras en casa, era dónde se iban a colocar, es decir, si iban a colocar en todas las habitaciones o solo en algunas, durante cuánto tiempo, solo durante el tiempo del estudio o ya indefinidamente, y van a estar todo el tiempo encendidas o no, porque sí que es verdad que al final pues no dejamos de invadir un poco su intimidad por mucho que lo intentamos hacer con fines de ayuda o apoyo, ¿no? Y por eso, pues bueno, sí que se están haciendo muchos estudios, incluso por parte de abogados y demás, ¿no? Para ver cómo podemos legislar todo esto y evitar pues que no entremos de una manera muy agresiva en el ámbito privado de cada uno. Sí, Pedro, no sé si quieras comentar algo, que me alegro de haberte visto por aquí. Has dicho que estabas de acuerdo. No sé, Pedro Gil, no sé si quieres comentar algo. Igual se ha ido. No, estoy. Ah, Ahí, Pedro estoy. Granados. Hola. Sí, estaba muy de acuerdo con lo que comentabas tú, ¿no? El aspecto ético, ¿no? Sí. Y luego también quería añadir, es todo súper interesante, ¿no? Pero a mí me queda como, claro, yo soy formador y yo trabajo digamos, en la escala, vamos a ver, mirar de la jerarquía en la escala final del cuidador.
claro, qué canales tenemos para que al final llegue al usuario final, ¿no? Porque, claro, estamos hablando sí, bueno, hablaba la compañera, ¿no? De un bastón 200 euros, pero si es que incluso hay instituciones que les piden a los familiares, ¿sabes? No sé, un complemento vitamínico, porque si no, no le entra, ¿sabes? Entonces es como que veo esa, eh, ¿sabes? Como esa dificultad Mm. y súper interesante todo lo que se está diciendo, ¿no? O sea, para mí cualquier avance, ¿no? Al final, en el que Sí. se beneficie no solo el cuidador, sino también, o sea, no solo el usuario, sino también el cuidador. Claro, pero ¿cómo llega? ¿Sabes? Cuando ves que a veces el ratio, por ejemplo, los ratios están súper ajustados, ¿no? En las instituciones. Eh, bueno, un poco esto, ¿sabes? Pero Ujú. bueno, por supuesto, muy agradecido a todas y a vuestras exposiciones. Muchas gracias. Yo creo que sí, y ahora se me ocurre, Isa y los del grupo de geotecnología, que igual se podría hacer algo conjunto con el grupo de ética, ¿no? Que también hay un grupo de ética. Un poco yo creo que es importante, ¿no? Sobre todo más aplicada, ¿no? A las personas con demencia en las que, pues bueno, pues pierden la capacidad, ¿no? De poder valorar y decidir. Bueno, se intenta respetar, pero es a través de sus cuidadores. Entonces yo creo que sería interesante un poco ir todos juntos, ¿no? Lo que hemos comentado al principio, ¿no? El conocer los apoyos tecnológicos, el darlos a conocer y el respetar siempre al paciente, al cuidador y siempre guardando dentro de los límites éticos. Sí. Jorge, ¿querías comentar algo? Hola, Disculpa, buenas tardes. Sí, muchísimas disculpa, gracias. Muchas gracias a disculpar, todos. Sí, disculpar a todos que tenía puesto un papel encima de la cámara y no me he dado cuenta, ¿vale? Ah, muy bien. Para que me veáis, ¿vale? Agradecidos y o sea, a todo vuestro equipo, ¿vale? Sí, ahora Muchas sí. gracias. bueno, pues mirar, os cuento, bueno, mi nombre, como sabéis, es Jorge. Soy hermano de un geriatra que realmente es una eminencia, tanto en el Reino Unido, ahora se ha trasladado a Qatar, a Doha, y mi hermano siempre me ha dado un ejemplo increíble, bueno, empezando por mi padre, ¿no? Cuando era pequeño. Yo me estoy formando para esto, ¿no? Para esto de este gran mundo de la asistencia sociosanitaria. Vale. Yo quería lanzar no sé cómo definirlo, una sugerencia, algo que puede darnos curiosidad, que nos puede provocar curiosidad a todos, ¿no? Creo que es algo muy interesante. Hace no mucho estuve leyendo algo sobre un concepto que llaman el cohousing, que en España no está, por lo visto, todavía muy arraigado, pero en otros países europeos, por lo visto, sí. Entonces, me gustaría preguntaros realmente cuál es la sensación, es decir, cuánto de interesante sería para vosotros, para todos los que estáis presentes, esto del cohousing, Te has congelado. que, sin yo saber mucho, en mayores, personas dependientes que comparten un piso y están al cuidado de uno, dos, X profesionales que se encargan de ellos. Entonces, me gustaría escucharlos para saber cuál es vuestra sensación en cuanto al futuro de esto, del cohousing que llaman, ¿no? No sé si lo habéis oído alguna vez o no. Bueno, sí, se están trabajando mucho lo que son en modelos de atención centrados en la persona y en base a eso se están desarrollando distintos modelos, ¿no? Uno de esos es el cohousing, que es, bueno, mantener a las personas en domicilio y, bueno, pues hacer núcleos de convivencia, ¿no? Bueno, pues estar en tu núcleo y cada uno pues evolucionar como tenga que evolucionar. Pegas también tiene, ¿no? Porque sabéis lo difícil que es estar en tu familia, ¿no? Pues imagínate que pues vas a un núcleo convivencial y no tiene por qué funcionar bien. O sea, la teoría es muy bonita, la filosofía, que es la atención centrada en la persona también, pero bueno, son modelos que yo creo que hay que probar. Y sí que hay aquí, yo creo que en Navarra se están empezando a trabajar y yo creo que en todas las comunidades autónomas, ¿no? Se está intentando un poco, a veces incluso, bueno, pues como alternativa a la institucionalización.
tener pues, otra familia. Pero bueno, pienso yo en estas comunidades de religiosas, ¿no? Que no es fácil, ¿no? No es fácil. Yo por lo menos en mi casa no es fácil. Somos muchos, pero no es fácil. Hay momentitos familiares y claro, pues con 80 años y con cierto deterioro, pues ir a vivir con otra gente que igual, bueno, me supongo que se elegirá, ¿no? Un poco, pues, se valorarán los perfiles, pero bueno, pues que no debe ser fácil. Pero sí, yo sí lo conozco y me parece que es una cosa, la filosofía que subyace es muy Unidades chula. de convivencia, ¿no? Eso es. Eso es. Gracias. Muchísimas gracias. Por ejemplo, a raíz de lo que decía un poco Belén, yo creo que también depende un poco de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en España es cierto que somos una sociedad como muy familiar, por decirlo de alguna manera. Gente que viene ahora para acá Sociedades, va por a comprar. ejemplo, que no son tan familiares en ese sentido, ¿no? Pues creo que sí que está más instaurado. Por ejemplo, pues en los Países Bajos o en Australia, ¿no? Sí que todo eso es cohousing, que además también pues, son zonas que bueno, ambientes amigables para las personas mayores, ¿no? Sin barreras arquitectónicas, con una serie también de servicios, de cuidados de atención, sí que está más implementado. Como comentaba por ahí Pedro, me parece que lo he leído, sí que bueno, pues habrá que buscar también su espacio y que poco a poco pues se vaya implementando hasta que igual pues se convierta en una realidad más frecuente de la que es ahora mismo al menos aquí en España. Muy bien, oye, Muchas pues gracias. súper interesante. Las 8 en punto. Muchas gracias a todos por la asistencia, ¿vale? Y bueno, pues habrá que pensar en nuevas reuniones, un poco en base a todo lo que hemos comentado aquí y seguir creciendo. Pues venga, pues muchas gracias a todos y damos por finalizada la sesión. Muchas Adiós. gracias. Gracias, adiós.